Vamos a comenzar la sesión número 3, donde vamos a estar dándole una rápida mirada a los capítulos 8, 9, 10 y 11. El capítulo 8 habla acerca de adoptar los métodos bíblicos. ¿Y cuál es uno de esos métodos bíblicos? Ya no estamos hablando de los no bíblicos. Uno de los métodos bíblicos muy importante es el de la comunicación. La palabra de Dios no solo debe formar nuestros objetivos, como vimos, sino también nuestros métodos. Los métodos y los objetivos deben ser complementarios. Las dos cosas son importantes. Una propuesta bíblica para la instrucción de los niños contiene dos elementos que usted debe entretejer. El primero es una comunicación plena y rica, y el otro es la vara de disciplina. En el libro de Proverbios encontramos estos métodos lado a lado. Vamos a leer Proverbios 23, 13 al 19. Dice: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se me alegrará, y se regocijarán mis entrañas cuando tus labios hablen lo que es recto. No envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor, porque ciertamente hay un futuro, y tu esperanza no será cortada. Escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. Así que luego tenemos también el 22, que lo leímos anteriormente, 23, 22, que dice: escucha a tu padre que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Como verán, no es por conveniencia que el niño está, es amor. Dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Proverbios 23, 26. Así que, ¿qué es lo que vemos a Salomón haciendo aquí? Él está haciendo una mezcla entre la comunicación que es plena y también la vara de disciplina, porque estos elementos son esenciales para la crianza bíblica. Hablaba al terminar la sesión número 2 de que muchas veces nos sentimos impotentes, nos sentimos que estamos fallando en todo, vemos que es tan difícil de hacer esto, y es exactamente donde Dios nos quiere. Que entendamos que esto es imposible hacerlo sin la ayuda de Él. Porque no solamente la meta y el propósito es lo que buscamos, sino también poner en práctica cuáles son los métodos que Él quiere que apliquemos. Y para esto, hermanos, lo vamos a ver especialmente cuando hablemos de la vara de disciplina, a no ser que la persona esté siendo ayudada por el Espíritu Santo de Dios, a no ser que el hombre, el cristiano, la cristiana esté aplicando esto por una cuestión de convicción, dejando a un lado las emociones, los sentimientos, no lo va a poder aplicar consistentemente y exitosamente. Entonces, la comunicación, lo que le hablamos a los niños, lo que informamos a los niños, lo que le enseñamos, nuestra instrucción es parte. Pero luego necesitamos la vara de disciplina. Es como que si usted está en un bote y tiene 2 remos, si da solamente con un remo va a estar dando vueltas. Puede hacerlo con el brazo izquierdo, va a dar vuelta para un lado. Luego cambia el brazo derecho solamente y da vuelta para el otro lado. Esto tiene que ser algo consistente y complementario, la comunicación bíblica y la vara de disciplina. Esos son los métodos bíblicos que nos ayudan a
honrar a Dios a la manera que criamos a nuestros hijos, porque buscamos acercar a sus corazones a Dios. Así que, por un lado, Dios ha dado autoridad a los padres al llamarlos a actuar como sus agentes en la crianza. Eso es lo que vimos. Y el uso de la vara preserva esa autoridad bíblica. Todo esto lo comunica Ted Tripp, en capítulo 8. Por otro lado, el énfasis en la comunicación evita lo que es la disciplina que es fría, una disciplina que es tiránica, y a su vez provee un contexto para una comunicación que es honesta, en el que el niño es conocido y aprende también a conocerse a sí mismo. Y esto es algo también que tiene que ver con una realidad de que cuando hablamos de comunicación, la comunicación es diálogo, no es un monólogo. Y tengo a mis hijos acá presentes y saben que muchas veces fallo en esto. Esta es una de mis debilidades. Termino haciendo de mi comunicación un monólogo y no un diálogo. La comunicación que es plena, la comunicación que acerca al niño a Dios, es un diálogo. Ellos también tienen que hablar. Ellos también tienen que hacernos saber si están entendiendo los principios que les estamos enseñando. Ellos también tienen que hacernos saber si están identificando el pecado que les está haciendo deshonrar a Dios y desobedecer a los padres. Es un diálogo, no puede ser un monólogo. A menudo pensamos que la comunicación es la habilidad de expresarnos a nosotros mismos y por esto acabamos hablándoles a nuestros hijos. Pero sin embargo, debemos dejar que los hijos también se comuniquen. Lo que tiene que ver con la excelencia del arte de la comunicación no consiste solamente en aprender cómo nosotros expresamos nuestros pensamientos, sino también en entender los pensamientos de los otros. No solamente en una comunicación que es efectiva, es lo que yo comunico y yo saber razonar y expresar mis pensamientos, sino que debo saber escuchar y entender los pensamientos de mi hijo, de mi hija. En definitiva, el objetivo de nuestra conversación debe ser ¿cuál? Comprender a nuestro hijo. No simplemente hacer que él entienda. Siempre caemos naturalmente en esa parte. Me tienes que entender. La pregunta para nosotros es si estamos entendiendo a nuestros hijos. Si cuando le damos a nuestros hijos instrucción, le damos una exégesis, un estudio de un pasaje para que ellos comprendan, la pregunta para nosotros es, ¿estamos nosotros haciendo la exégesis, la comprensión de lo que ellos están diciéndonos? ¿Estamos entendiendo el razonamiento de ellos? ¿O simplemente queremos imponer lo que nosotros queremos decir? Eso es monólogo, no es conversación. Así que ese es el objetivo nuestro. Muchos padres nunca aprenden la habilidad esta de comunicarse. Por eso nunca descubren qué es lo que pasa con los hijos. Nunca ayudan tampoco a que los hijos aprendan a articular sus pensamientos. Vamos a ir a capítulo 8, estamos. Hay una parte, ya se las digo, es la página 78. Y les leo, donde empieza, hay cierta ironía en todo esto. Cuando los niños son pequeños, no los incluimos en nuestras conversaciones importantes y cuando tratan de acercarse a nosotros, respondemos con un desinteresado sí, sí, ajá. Eventualmente, ellos aprenden el juego, pues se dan cuenta de que no estamos tan interesados en lo que les sucede. Aprenden que el significado para nosotros de lo que es una buena conversación es un buen escuchar de parte de ellos. El problema es cuando los niños llegan a la adolescencia. Las posiciones cambian. Los padres desean poder involucrarse con ellos, pero hace tiempo que ellos se han cansado de tratar de hacerlo y han abandonado todo intento. ¡Pum!
Qué palazo en la cabeza nos dieron. Pero hermanos, con la gracia de Dios, yendo en humildad delante de Dios, podemos hacer de nuestra comunicación con nuestros hijos una comunicación que es real y que les ayuda a ellos a saber que nos interesa qué es lo que piensan, cómo razonan, cómo están experimentando su propio pecado. Para resumir, tú quieres comprender las luchas internas del niño. Por lo tanto, necesitas ver el mundo a través de los ojos del niño. Esto te permitirá saber cuáles son los elementos del mensaje del Evangelio que son apropiados en ese diálogo. El Evangelio se puede comunicar de muchas maneras. Si vas a entender a tu hijo y ayudarle a entenderse a sí mismo, hay ciertas habilidades que debes desarrollar. ¿Está listo para ver cuáles son? Bueno, número 1, debemos aprender a ayudar a nuestro niño a que se exprese. Número 2, debemos aprender a facilitar la conversación, llevarla, no acaparar la conversación. Número 3, debemos saber cómo comprender las conductas y las palabras. A veces no hay palabras, a veces hay simplemente gestos, a veces hay silencios que hablan estruendosamente. Y nosotros debemos comenzar tratando de entender la naturaleza de ese conflicto interno que hay en el hijo, que es lo que se ha manifestado en el problema que hemos visto, y es fácil de ver porque algo hizo. Pero ¿estamos entendiendo la raíz del problema? ¿Estamos entendiendo lo que el hijo está pasando? Y cada generación tiene desafíos distintos. Los hijos que estamos criando ahora viven el mundo de la tecnología. Muchas veces viven más en el mundo virtual que en el mundo real y físico. Y nosotros tenemos que entender esa parte y llevarlos y traerlos con amor, con paciencia, ¿a qué? Al mundo real, donde ellos tienen que entablar una relación con este Dios real y maravilloso que les ha provisto un Salvador para perdonar sus pecados. Entonces, hay 3 cosas también que debemos repasar con nuestro hijo. ¿Y cuáles son? Bueno, la naturaleza de la tentación. ¿Qué es lo que nació en el corazón del hijo? 2, ¿cuáles son esas posibles respuestas a la tentación de nuestro hijo? Y lo tercero que tenemos que ver es cuáles fueron sus respuestas pecaminosas a esto. 3 puntos. Y como les digo, ustedes pueden ir al libro, lo van a leer, por favor, benefíciense de este libro. Vamos al capítulo 9. El capítulo 9 habla de que debemos adoptar los métodos bíblicos, tipos de comunicación. Y el problema es que si no tomamos esto en cuenta, o la razón por la que debemos tomarlo en cuenta esto, de que debemos aplicar esta comunicación bíblica, es que si no reducimos la crianza a 3 elementos solamente. ¿Cuáles son estos? Reglas, corrección y disciplina. Y falta que le pongamos un uniforme verde al niño y ahí ande, ¿no? Reglas, corrección, disciplina. Levántese a las 4 de la mañana, haga 50 lagartijas, camine y corra por el barro y falta que nos convirtamos en eso, ¿no? Ahora, les damos reglas a nuestros hijos. La fase de la corrección entra en juego cuando rompen las reglas. Y en la fase de la disciplina, anunciamos el precio a pagar por romper las reglas. Hasta ahí está bien. Vamos de nuevo. Les damos reglas a los hijos. Luego entra la fase de la corrección cuando los hijos rompen las reglas. Y luego en la fase de la disciplina anuncia ¿cuál? El precio que ellos tienen que pagar por haber roto esas reglas. Hasta ahí vamos bien. Ahora, lo que debemos considerar también es que cada familia necesita reglas, cada familia necesita corrección y disciplina, pero para muchos la comunicación tristemente llegó hasta ahí
y ahí se quedó y ahí murió la comunicación. Entonces, es ahí que Ted Tripp nos ayuda a entender que hay distintos tipos de comunicación. Y estamos en el capítulo 9, ¿no es cierto? Ahora, la comunicación debe ser multifacética, con una rica textura, y fíjense, él incluye esto, incluir ánimo. Esta comunicación debe corregir, debe reprender, debe rogar también. A veces debe suplicar, a veces debe instruir, a veces debe advertir, a veces debe enseñar. Y a veces, y por qué no decir, todas las veces debe ¿qué? Orar. Todos elementos que deben ser traídos en esta interacción que necesitamos tener con nuestros hijos. Puedes hacer mucho daño cuando no disciernes cuál es el tipo de comunicación apropiada para el momento. Por eso, hermanos, la invitación que tenemos en el libro de Santiago es que si necesitamos sabiduría, que le pidamos a Dios que Él la da. Ahora, hablemos un poco del ánimo. Tú les puedes ayudar a determinar cuáles son las razones por las que están desilusionados y por tanto necesitamos ayudarles a comprender las promesas de Dios. Podemos animarles a hallar que la valentía, la esperanza, la inspiración que viene de Dios, quien se acerca a los quebrantados y contritos de corazón. Tenemos la capacidad de hacer esto. Ahora, ¿qué acerca de la comunicación con la corrección? Ted Tripp nos dice, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a leerlo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así que, ¿qué nos está recordando el autor acá? Que la corrección es una de las funciones de la palabra de Dios. Corrijamos con la palabra de Dios. ¿Qué acerca de la reprensión? Bueno, esto es cuando uno reprime algo, uno está censurando la conducta. Es importante hacerlo, ¿no es cierto? Si vemos que el niño está escribiendo a la pared, obviamente vamos a censurar esa conducta. Ahora, un tipo de comunicación que él habla y da ejemplos ahí también que ha tenido con sus hijos, es el de la súplica. Y me gusta porque habla del padre sensible que es humilde a Dios y también es sensible y tierno a la necesidad de su hijo. Porque este tipo de comunicación es intensa e incluye también a veces peticiones, es una solicitud, es una especie de urgencia que incluso a veces usa los ruegos. Obviamente que no es para hacerlo siempre, pero hay momentos cuando uno ve la necedad del niño que no está mal usar este tipo de comunicación. Rogarle antes, por favor, antes de que te den con la vara de disciplina. ¿Entiendes la necedad de tu actitud? Te ruego, te pido, te suplico que entiendas. Es nacido de un corazón que es sensible y humilde. Él cuenta, Ted Tripp, que él ha usado este tipo de comunicación con sus hijos muchas veces, sobre todo rogándoles, y a medida que los hijos crecían, para que los hijos eviten los pecados sexuales, como por ejemplo la pornografía. Él les rogaba a que entendieran cuál era el concepto. Así que también les decía, les contaba acerca de este desajuste, la vida de desajuste sexual que paga un precio muy alto por eso, no viene gratis y por unos simples momentos de excitación. Y cuando este padre está comunicándole esto, le está rogando al hijo, porque quiere que el hijo entienda que verdaderamente el padre está completamente invertido en lo que es su bien, en cuidar sus ojos, cuidar su corazón.
Luego también nos habla de una forma de comunicación que es la instrucción. La instrucción es el proceso de proveer una lección, es explicar un precepto, es dar información bíblica acerca de algo que va a ayudar a los niños a que entiendan el mundo en el que viven. Entonces, vamos a algunos versículos que se nos brindan ahí. Vamos a ver el Salmo 119, 98 al 100. Dice así: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Luego hay otro, el 119, 104, y nos dice lo siguiente: de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. La importancia de la instrucción. La comunicación que es efectiva, bíblica, incluye la instrucción bíblica. Ahora, ¿qué acerca de la advertencia? Bueno, las vidas de nuestros hijos están llenas de peligros, sobre todo cuando tienen 2 años, ¿no es cierto? Como que tienen un imán para buscar las cosas que son peligrosas. Pero nuestras advertencias los ponen en guardia contra esos peligros. Lo vemos claramente, bueno, en Proverbios. Hay un montón de proverbios que hablan de eso. Pero, por ejemplo, un padre alerta puede capacitar a su hijo para escapar del peligro y aprender en el proceso. Entonces podemos decir, sin equivocarnos, que la advertencia preserva la vida. Como dice un dicho, que creo que es un dicho boricua: en guerra avisada no hay muertos, ¿no? Entonces es verdad, la advertencia. Vamos al Proverbio 12, 24. La mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. Ok, acá le está advirtiendo de que sea diligente. Luego el 13, 18, Proverbio 13, 18, nos dice: pobreza y vergüenza vendrán al que desprecia la instrucción, pero el que acepta la reprensión será honrado. Vamos ahora al 14:23. Fíjense todas las advertencias que este padre, Salomón, escribiéndole a su hijo. El libro de Proverbios es un libro escrito para los aspirantes de príncipes. Estos príncipes que eran jóvenes, que necesitaban que aprender cómo gobernar el pueblo de Dios. Y en el 14:23, la advertencia dice: en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Fíjense, ¿no? Advertencias acerca de ser trabajador. Proverbio 15:1. La suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Y acá en el caso de, un hijo que es fácil de enojarse, la advertencia es: aplica una suave respuesta, porque esto aparta el furor, te saca del problema. En cambio, si provees una palabra que es hiriente, se pone la cosa aún peor. 16:18. ¿Qué nos dice el Proverbio 16:18? La advertencia es: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. En definitiva, no sean orgullosos. La humildad, Dios mira con agrado al humilde. 17:19, Proverbio 17:19, otra advertencia: el que ama la transgresión, ama el pleito. El que alza su puerta busca la destrucción. Y vamos a ver un último, 19:15.
Estamos siempre en la sección de las advertencias como medio de comunicación, una comunicación bíblica. Y dice el 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. O sea, hermosa instrucción. Entonces, una de las maneras más poderosas en que podemos advertir a nuestros hijos es llenar sus mentes con la palabra de Dios, con estas advertencias en la Biblia. Mire, los meses tienen 30, 31 días. Si usted toma el libro de Proverbios, ¿hoy qué día es? ¿8? 6. Puede leer Proverbios 6. Mañana lee Proverbios 7. Si llegó el 30 y es un mes que no tiene... No, llegó el 30 y es un mes que tiene 30... Bueno, en definitiva, lee dos capítulos ese día. Y ya me mareé. Si es un mes que tiene 28 días, bueno, ahí los organiza. Pero el punto es que puede leer un proverbio todos los días. ¿Ok? Y no siga mi guía porque se va a marear y no va a leer nada. Pero bueno, ahora veamos la enseñanza como método de comunicación. La enseñanza es el proceso de impartir conocimiento o hacer que alguien aprenda algo. Y debemos hacerlo con los niños. Como padres piadosos tenemos mucho que impartir. Usando el conocimiento de las Escrituras podemos enseñar a que nuestros hijos se comprendan a sí mismos y a comprender a otros, comprender la vida, comprender la revelación que Dios da de sí mismo, que Dios da del mundo. Y por tanto debemos impartir de forma activa ese conocimiento a nuestros hijos. Así que, ¿qué es una de las primeras cosas que debe ese hijo aprender? ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? Que él es una persona que vive bajo autoridad, que él es un pecador, que necesita salvación. Ahora, algo muy importante también, hermanos, otro medio de comunicación es la oración. A menudo nuestras ideas más penetrantes de lo que es quiénes son nuestros hijos, ¿sabe de dónde vienen? De escucharlos orar. Aún cuando estamos hablando de que hay niños que todavía no son salvos, pero oran a Dios, tienen que orar a Dios, tienen que acercarse a Dios. Entonces, cuando nosotros podemos escucharles, podemos entender qué es lo que oran y cómo oran, esto es como una ventana a las almas de ellos, a sus mentes, a cómo piensan, a cómo razonan su vida. En resumen, la comunicación con tus hijos van a tomar muchas formas. Los ricos y estos sutiles aromas y matices de cada comunicación van a estar esbozadas, ¿en qué manera? En todos este tipos de comunicación que vimos con Dios. Que acabamos de ver, no solamente con Dios, sino de cómo comunicarnos con nuestros hijos. Así que bueno, vamos ahora al capítulo número 10. Y el capítulo número 10 dice esto: adopta los métodos bíblicos, una vida de comunicación. O sea, ¿cómo se ve una vida de comunicación? Tú nunca tendrás el corazón de tus hijos si hablas con ellos solamente cuando algo sale mal. ¡Puf! Otro palazo en la cabeza que nos dieron. Qué habilidad que tenemos como padres de hablar con ellos solamente cuando están mal, cuando algo hicieron mal, cuando llegó la crisis. ¿Por qué? El pastoreo del corazón va a evitar esto. Pastorear los corazones de nuestros hijos también implica ayudarlos a entender que las cosas antes de las crisis, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus metas, cuáles son sus deseos, cuáles son las cosas que anhelan. Es ir con ellos en el camino, caminar, no decir, bueno, te espero ahí cuando llegues a la ciudad, ya, ahí hablamos. No, caminemos con ellos. Porque a veces el caminar con ellos nos ayuda a ver que están pensando mal y logramos redireccionar sus pasos para que arriben al mismo lugar, pero por un camino menos peligroso. Entonces, debemos tener conciencia de eso.
Para hacerlo también debemos calcular el costo. Todas estas ideas son de Ted Tripp, ¿ok? Una comunicación que es verdaderamente bíblica, detallada, honesta, es una comunicación costosa. Los niños requieren tiempo y flexibilidad. Y seguramente acá viene otro palo, hermanos. ¿Por qué? Porque los niños no derraman sus corazones o abren sus almas a nosotros en el tiempo que es conveniente para nosotros. No hay un horario prefijado que digo, ok, ahora voy a setear el corazón y la mente de mi hijo para que a las 8 a.m., que todavía estoy en casa, venga y me hable y me diga cómo se siente hoy. O que a las 7 de la tarde, cuando volví, ya me bañé, ya me saqué los zapatos, estoy cómodo. Entonces, cuando es en mi tiempo, que estoy bien, mi pancita está llena, ya estoy cómodo, entonces que mi hijo venga y me diga qué lo preocupa, cuáles son los interrogantes que tiene, qué lo aflige, qué lo tiene triste, que venga en mi tiempo. Eso no trabaja así. Debemos entender que una comunicación que es una comunicación fluida, verdadera, sincera, para poder tomarle el pulso a qué es lo que piensa nuestro hijo, debemos estar completamente invertidos en ellos. Y eso va a sacarnos de nuestra zona de comodidad. Ellos van a venir a nosotros cuando estamos en el momento por ahí más ocupado del día, cuando estamos en el medio de algo, trabajando con algo, cuando estamos cansados, cuando tuvimos el peor día de nuestra semana, es ahí cuando vienen a nosotros. Son completamente inoportunos. ¿Por qué? ¿Saben qué? Ellos están operando en el tiempo de Dios. Dios supervisa ese tiempo y sabe cuál es el mejor tiempo para nosotros. No, es difícil hablar de esto y no sentir convicción de que, qué mal que estuve. Y se nos viene a la mente una y otra vez momentos que pecamos y nos pusimos a nosotros primero en vez de a ellos, ¿no? Pero por eso, hermano, en vez de bajonearse y ponerse triste, lo va a poner triste, pero que esto también lo acerque a usted a Dios. Es el mejor lugar donde usted puede estar dependiendo completamente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender de esto? Que un padre, una madre que es sabia, un padre sabio, habla cuando el niño está dispuesto. Eso es. Debemos estar dispuestos cuando ellos están dispuestos. Esto podría requerir abandonar todo lo que estamos haciendo para aprovechar ese momento crítico que Dios nos está presentando. Debemos convertirnos en buenos oidores porque si no vamos a perder valiosas oportunidades de escuchar a nuestros hijos. Y si los escuchamos a medias solamente, dejemos la falsedad, ¿no? ¿A quién engañamos? La mejor manera en que podemos justamente formar a nuestros hijos para que sean oidores activos ellos el día de mañana es escuchándolos activamente. Y yo personalmente no me doy tregua con eso, porque sé que tengo la capacidad innata, natural de ser un mal escuchador de mis hijos. Entonces, esto requiere nuestro esfuerzo, requiere nuestro compromiso, requiere que nosotros verdaderamente seamos humildes y aceptamos algo. Algo también, mire, que es importante. No está mal de parte del padre y de la madre ir y pedirle perdón al hijo cuando hemos hecho algo que está mal. Y si usted, al escuchar esto, es traído por el Espíritu Santo de Dios bajo la convicción de que usted no lo ha hecho bien delante de sus hijos, lo correcto a hacer es que usted le pida perdón a su hijo. Y le pida perdón a Dios y le pida perdón a su hijo. A mí me toca hacerlo. Así que el gran problema, hermanos, es que
nosotros heredamos muchas maneras de pensar de nuestra cultura, de quiénes éramos antes. Y lo que considerábamos nosotros escuchar, ¿saben lo que era? Para nosotros escuchar era, digamos, lo que hacíamos mientras respirábamos para seguir hablando. Eso es escuchar. Pero bueno, no debemos ser ese tipo de padre. Al necio, dice Proverbios 18:2, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Queremos hablar. No escuchamos. A veces los padres pierden oportunidades valiosas porque se sienten muy cansados para seguir hasta el final. Pero el problema es que las grandes oportunidades de comunicación generalmente vienen tarde por la noche. Amén. Ahora, el padre sabio, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Habla cuando los hijos están listos para hablar. La comunicación apropiada requiere vigor mental, ¿no? Porque debemos mantener nuestros pensamientos enfocados en lo que el niño nos está diciendo. Y van a poder saber mucho más de esto, hermanos. Por favor, les aliento a que lean todo el libro, pero el capítulo 9, que es lo que estamos viendo ahora, les va a ayudar, el capítulo 10, perdón. Ahora, ¿saben que lo que tienen que ver los niños de nosotros? De que verdaderamente son amados, son hijos de nosotros. Y debemos mostrarle esa actitud, ¿no? Como les decía, si vemos que hemos hecho algo mal, arrepentirnos, admitir las cosas que hemos hecho mal, admitir, digamos, también cuando ellos nos hablan, admitir y entender sus alegrías, sus temores. Y debemos nosotros expresarle lo mismo a ellos. ¿Le han visto? ¿Cómo lo ve su hijo generalmente? ¿Lo ve contento? ¿Usted le habla cuando algo lo excita, cuando algo lo pone contento? Cuando usted tiene un temor, ¿lo comparte a veces con su hijo? ¿O eso no me va a quitar mi liderazgo? Hermanos, nosotros estamos creciendo en Cristo y ellos tienen que ver el desarrollo de ese crecimiento. Entonces, debemos vivir justamente una vida de arrepentimiento y agradecimiento constante a Dios en presencia de nuestros hijos, porque ellos necesitan aprender. Entonces, si hay un pecado que debemos reconocer ese pecado, nuestra debilidad y admitir delante de nuestros hijos cuando estamos equivocados. Así que, ¿qué más podemos ver de esto? Bueno, ningún papá nunca tendrá comunicación abierta con su hijo mientras no esté dispuesto a humillarse y reconocer su propio pecado. Si él no hace eso, el intento de hablar acerca de las cosas de Dios, ¿sabe lo que es? Palabras de Ted Tripp. Es una farsa, porque le estamos diciendo a nuestro hijo que haga cosas que nosotros no hacemos. Entonces, debemos calcular las bendiciones de pagar el precio. Aquí la autoridad denota lo que puedes lograr con tu hijo porque eres más fuerte, más rápido y más grande, ¿no? Eso es la autoridad en este caso. Como soy más fuerte, soy más rápido, más grande, entonces tengo autoridad. Pero ese es un tiempo corto donde la palabra del Padre es ley porque Él tiene la capacidad física para hacer cumplir eso. Es un tiempo corto, limitado. Luego los niños son más altos, son más fuertes. Por ahí van al gimnasio y nos pueden levantar ahí, ¿no? Hacer ejercicio con nosotros. Pero mientras el hijo crece más y desarrolla física y mentalmente, lo que puedes lograr por medio de la fuerza, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Entonces, no ponga todo su energía en, bueno, voy a imponer mi presencia ahora, voy a imponer mi autoridad porque soy más fuerte, soy más viejo, conozco más. No, llega un momento que no podemos garantizar la obediencia por el hecho de que somos más grandes que nuestros hijos. Así que la capacidad de exigir obediencia basada en la capacidad y superioridad física, en algún momento eso va a pasar. ¿Cuál es lo contrario a eso? ¿Qué es lo que debemos hacer?
Autoridad era eso, ¿no? Ahora les quiero presentar la influencia. Hacia ahí tenemos que ir. La influencia representa la buena voluntad de un hijo de colocarse a sí mismo bajo la autoridad a causa de la confianza que tiene en nosotros. Esta confianza tiene varios elementos. Tus hijos confían en ti cuando saben que los aman, ellos saben que estás comprometido con su bienestar. Ellos saben y confían en ti cuando tú los comprendes. Ellos saben que conoces sus fortalezas, conoces sus debilidades y lo haces porque te has dedicado constantemente a entenderlos, a animarlos, a corregirlos. Tú los reprendes, los instruyes, les adviertes, les enseñas, les suplicas. Y por eso comprendes sus luchas y dónde ellos están. Y por eso te puedes juntar con ellos y orar de una manera efectiva. Tú oras con ellos porque Él conoce dónde está su corazón, conoce sus miedos. Cuando tu hijo sabe que toda tu vida has procurado ver el mundo a través de sus ojos, para entender dónde ellos están, y que no solamente has tratado de hacerlo a tu manera, como tú piensas que las cosas tienen que ser, sino que lo has hecho viéndolos a ellos como una criatura que Dios hizo para que ellos le conozcan a Dios, para que vivan para su gloria. Cuando ellos ven y han palpado y han entendido que tú entiendes que buscas el compañerismo y la comunicación con ellos, para que ellos entiendan y busquen el compañerismo y la comunicación con Dios, entonces, ¿qué va a pasar como resultado de eso? La influencia que tú vas a tener en tus hijos van a hacer que ellos confíen en ti. Tienes influencia sobre él, sobre ella, cada día que pasas con tus hijos. ¿Y sabes qué? Contrariamente a lo que era la autoridad, que si es una autoridad basada en lo físico disminuye, la influencia, al tú conocer a tu hijo y tu hijo te conoce y esa intimidad crece, esa influencia a medida que el tiempo pasa, no disminuye, sino que crece. Gloria a Dios. Y eso también te va a ayudar a prepararlos a ellos, que es lo que habla el autor en esta parte del capítulo. Los vas a ayudar a prepararse para las relaciones que tienen que tener. En el campo laboral, relaciones con su jefe, con el empleado, para poder expresar sus pensamientos y sus sentimientos hacia otros. Ellos tienen que estar en el punto que tú le has llevado y le has ayudado, en que pueden sacar lo mejor de ellos hacia otros y a su vez que ellos puedan sacar de los otros lo mejor, porque han aprendido a comunicarse. Entonces, ¿qué gran ventaja tiene el niño que ha aprendido a articular sus pensamientos y a entender a otros? Y esto es algo que con nuestra influencia podemos ayudar a nuestros niños. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Hace que esta comunicación provee para nuestros hijos una perspectiva bíblica de la humanidad y una comprensión bíblica de ellos mismos. Entonces, por ende, como resultado les ayuda a entender y a comprender el estándar que Dios tiene para ellos y aprender que Dios es el estándar supremo. Ahora, la pregunta que seguramente usted se está haciendo es si esto vale la pena. ¿Vale la pena el costo? ¿Qué creen? Bueno, este es su llamado. Este es tu llamado. Y tal vez usted ya crió a sus hijos, son adultos, y sabe que tiene que relacionarse con ese hijo como un adulto. Pero ese hijo adulto que es cristiano le dice: papá, mamá, te encomiendo que en mi ausencia tú también sigas y estés alineada con el tipo de crianza bíblica que quiero para mis hijos. Y entonces el abuelo y la abuela entran en acción también. Y esto es lo lindo, hermanos,
de que tanto los padres involucrados como las madres, como los abuelos y las abuelas, lo que hacen es criar a sus hijos y a sus nietos en el temor y la amonestación del Señor. Y eso no lo podemos hacer si no tenemos esta vida de comunicación sensible con nuestros hijos, que les ayude a que ellos comprendan cuál es su vida. Entonces, en los últimos 5 minutos que nos quedan de esta parte, vamos a ver el tema de la vara. Y lo voy a ver más tarde, le voy a dar un tiempo especial a eso. La niña entiende, da un ejemplo, Ted Tripp está jugando con su muñeca y la niña le da, digamos, usa la corrección con la muñeca porque la muñeca hizo algo indebido. Léanlo ahí en el libro, está muy bueno, ¿no? Pero la hija está reflejando lo que aprendió de su madre. Y la madre entiende que los asuntos de la corrección trascienden lo presente también, no es solamente esa niña que está corrigiendo, sino la mujer que esa niña va a llegar a ser. Entonces, todo padre quiere que su hijo esté listo para ese gran día donde se va a ser adulto, donde va a tener que responder él ahora a las responsabilidades. Entonces, lo que esta niña aprendió de su madre, ella evidentemente ya lo está aprendiendo. Ahora, ¿cuál es el problema que encontramos con esto? Que es el complemento, recuerden que les dije, está, digamos, la comunicación, pero está la vara de disciplina. El gran problema que tenemos, sobre todo en la cultura de hoy en día, es que nuestra cultura considera como castigo corporal todo, digamos, este tipo de cosas, lo considera como algo que es cruel o abusivo. Ahora, ¿qué comparación a lo que les dije de la cultura del primer siglo, ¿no? Que el padre no estoy diciendo que está bien eso, ¿no? Pero tenía dominio y control total sobre el hijo. Ahora, hoy vivimos en una era en la que los conceptos de los derechos humanos y de la dignidad han hecho que la idea de pegarle a los hijos parezca que barbárica. Hemos venido a ser sensibles a la posibilidad del abuso infantil y no queremos que los padres sientan que están en su derecho de golpear a sus hijos cada vez que quieran. Eso también es importante. Somos sensibles a eso. Sabemos que la sociedad, la cultura nos ve de esa manera, pero no necesitamos que la cultura, la sociedad nos diga eso. Nuestros principios bíblicos de amor, de cuidado, de respeto hacia el niño y de estar criándolos en el temor y la amonestación del Señor nos indican que no tiene que haber ningún tipo de abuso infantil. Ahora, ¿cuál es la razón para el uso de la vara? Esta sesión vamos a ir un poco más largo, les aclaro, porque total viene el descanso largo de 2 horas. Bueno, Jeremías 17:9, vamos a buscar ahí, Jeremías 17:9. ¿Qué es lo que nos dice Jeremías 17:9? Que nos ayuda a entender el porqué de la razón de la vara. Y es esto: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? En el original hebreo dice: más malvado que cualquier otra cosa es ese corazón. Más corrompido que... No hay cosa más corrompida que ese corazón. Y los niños, hermanos, necesitan la aplicación de la vara de corrección porque la naturaleza del problema está en el corazón. Los niños no nacen ética o moralmente neutrales. Ellos nacen como pecadores. El problema del niño no es la falta de información, sino el problema del niño es que es un pecador. Y la vara funciona en ese contexto, pues la vara de disciplina está dirigida a las necesidades internas del niño, las cuales no pueden ser satisfechas solamente hablando. Miren Proverbio 22:15, dice: la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Dios dice que algo anda mal en el corazón del niño, la necedad está atada a su corazón y debe ser removida porque pone, digamos, a este niño en peligro. A lo largo de todo el libro de Proverbios, la necedad, cuando se habla de necedad, este término está usado para describir la persona que no tiene temor a Dios.
Y el niño está allí. El necio es aquel que no escucha la reprensión, no se somete a la autoridad, se burla de los caminos de Dios. El necio carece de sabiduría, el necio carece de temor a Dios. Y la vida del necio está gobernada por sus deseos, por sus temores. El necio vive en lo inmediato de sus apetitos carnales, vive en lo inmediato de sus antojos, de sus expectativas, sus esperanzas, sus temores. Y acá, hermanos, lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de la vara y la aplicación de la vara, esto es una cuestión de autoridad. De si el niño va a vivir como un necio, sin temor de Dios, al impulso de sus apetitos, de sus antojos, o si el niño va a vivir bajo la autoridad de Dios. ¿Vivirá el niño bajo la autoridad de Dios y por consiguiente bajo la autoridad de sus padres? ¿O vivirá bajo su propia autoridad, llevado por sus deseos y pasiones? Y es acá que Dios ha destinado la disciplina para corregir esta condición. El proceso de la disciplina corporal es lo que aleja la necedad del corazón del niño. La confrontación, escuchen esto, miren qué bien explicado que está. La confrontación con la sensación tangible, inmediata e innegable de la vara convierte a un niño que es implacable en dulce. El niño sabe que no quiere entender, no razona, es un necio, pero cuando siente la vara de corrección, la vara de corrección habla también y aleja la necedad del niño. El niño pequeño que se está rehusando a estar bajo la autoridad está en un lugar de grave peligro. Y la vara de corrección es dada para ese extremo, para evitar y sacarlo de ahí. Proverbio 23:14, castígalo con vara y lo librarás de caer en el sepulcro. Así que las almas de tus hijos están en peligro de muerte, muerte espiritual, y tu tarea es rescatar a tus hijos de la muerte. Ahora, esto es para los chiquitos sobre todo. Ya cuando es un adolescente no se aplica, pero vamos a hablar un poco más de eso. Ahora, el punto es este, hermanos, que un uso fiel y oportuno de la vara es el medio para lograr rescatar al niño, traerlo de algo que vamos a ver más adelante. La Biblia nos habla, también en el libro de Efesios, de que hay un círculo de seguridad donde el niño se escapa cada vez que desobedece. La vara ayuda a traerlo a ese círculo de seguridad y obediencia. Así que, pero lo importante es que la vara no es usada por un padre molesto que descarga su ira sobre un niño pequeño e indefenso, sino la vara debe ser usada por un padre fiel a Dios que reconoce el estado de peligro de su hijo y emplea un remedio dado por Dios. Y esa es la función de la vara. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección imparten sabiduría. Temer a Dios y tener sabiduría vienen mediante el uso de la vara. Y la conexión de la vara con la sabiduría es importante, pues el niño que no se somete a la autoridad está actuando neciamente. Él está rechazando la jurisdicción del Padre, está rechazando la jurisdicción de Dios y está viviendo su vida para la satisfacción inmediata de sus deseos y anhelos. Entonces hay que ayudarlo con la vara de disciplina. Ahora, ¿qué es la vara? Vamos a leer en la página 110 de su libro. Página 110. Espere que... Okay. Dice, les leo, es cuando un padre, en un acto de fe en Dios y de fidelidad hacia sus hijos, se responsabiliza de un uso cuidadoso, oportuno, moderado y controlado del castigo físico para recalcar la importancia de obedecer a Dios y así librar al niño de continuar en su necedad hasta la muerte.
Así que está muy bien definido, esto no es abuso infantil. Ahora, ¿qué es lo que los padres deben hacer? Por consiguiente, la vara es un ejercicio para los padres. Todos los pasajes que nos exhortan a usar la vara lo hacen en el contexto protegido de la relación entre padre e hijos. Y esta no es la novela colombiana. Les digo, no aplica esto para las escuelas. Los maestros no tienen autoridad para hacerlo. La Biblia no otorga permiso para cualquier adulto hacerlo, no. Esto es padres e hijos. Y si los padres le han confiado eso a los abuelos pueden participar, de esto, con amor, con cuidado, con ternura, con temor a Dios. Esto es un acto de fe. El uso de la vara es una expresión de la confianza en la sabiduría de Dios y en la excelencia del consejo de Dios. También es un acto de fidelidad, es una expresión de amor y compromiso. Ahora, ¿cuáles son las distorsiones de la vara? Y ahí terminamos con esto. Qué pena, tengo tanto por hablar, pero... Bueno, distorsiones. Este no es el derecho a una ira desenfrenada. No es el derecho de pegarles cada vez que queramos, no. Debemos recordar que Dios nos advierte en Efesios 6 contra el peligro de exasperar a los hijos. No es un desahogo de nuestra frustración. No es tampoco una retribución. En vez de tener la meta positiva de la restauración a través de la corrección, que usted quiere tener la meta negativa de lo que es la retribución. Te la voy a dar. Esto no está asociado con la ira. Ahora, ¿cuáles son las objeciones más comunes a lo que es el uso de la vara? Hay padres que dicen, amo demasiado a mis hijos como para castigarlos. Comparemos eso con Proverbios 13:24. No corregir al hijo es no quererlo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea, me quedo con lo que la palabra me dice. Hay otros padres que dicen, tengo temor a lastimarlo, porque el término vara trae a sus mentes padres airados que golpean a sus hijos con una rabia descontrolada. Bueno, tal comportamiento no es un uso bíblico de la vara, así que estamos de acuerdo en eso. No se debe usar en esas condiciones. Eso sí es abuso infantil. Ahora, pero Proverbios 23, 13, 14 dice, no dejes de corregir al joven que no va a morirse si lo castigas con vara. Al contrario, castígalo con vara y lo librarás del sepulcro. Una disciplina bíblica balanceada nunca pone en peligro la integridad física del niño. Proverbios 29, 17 dice, algunos dicen, me temo que lo convertiré en un rebelde iracundo. ¿Y qué dice Proverbios 29, 17? A ver, Proverbios 29, 17 dice, disciplina a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. No funciona, dicen algunos. Bueno, sí, si el uso es inconsistente de la vara, si hay inconstancia, si hay falta de efectividad, si se está haciendo con ira, completamente de acuerdo, no va a funcionar. Ahora, ¿cuál es el fruto de la vara? Un uso constante y coherente de la vara de disciplina le enseña a los hijos que la mala conducta tiene consecuencias inevitables. La vara muestra la autoridad de Dios sobre los padres. ¿Por qué? Porque los padres, cuando usan la vara como un asunto de obediencia, son un ejemplo de la sumisión que ellos tienen a la autoridad de Dios. No quisieran hacerlo, pero deben hacerlo. La vara enseña al niño a estar bajo autoridad, y ya que la desobediencia trae consecuencias, enseña la importancia de la obediencia. También le demuestra al niño el compromiso y el amor paternal, porque el padre, por más de que sufre cuando lo hace por obediencia a Dios. La vara produce y cosecha, ¿qué? Paz y justicia. Hermanos, una disciplina oportuna y cuidadosa, aunque desagradable y dolorosa en el momento, produce hijos felices y exitosos. Y la vara produce frutos maravillosos. La vara vuelve al niño al lugar de bendición. La vara de la corrección lo vuelve al lugar de la sumisión a los padres, donde Dios ha prometido que está la bendición para el niño.
El padre que se rehúsa a permitir un distanciamiento entre él y el niño va a disfrutar una relación más cercana y abierta si obedece a Dios. Ahora, ¿qué es lo mejor de ambos? La comunicación y la vara no son métodos que funcionan separados, como les digo. Es andar en un bote solamente con un remo. No, estos dos métodos están diseñados para trabajar juntos. Mientras el uso de la vara preserva la autoridad paterna basada en la Biblia, el énfasis en una comunicación que es plena prohíbe que esta disciplina sea fría y tiránica y que se convierta en un abuso infantil. Los padres autoritarios tienden a fallar en lo que es ser gentiles y tiernos. En cambio, los permisivos tienden a fallar ¿en qué? En ser firmes. Y tenemos que evitar esos dos extremos. Así que llegamos al final de la sesión 3, que se alargó un poco. La próxima sesión, luego de nuestro almuerzo, es adopta los métodos bíblicos, el llamado a la conciencia. Vamos a hacer un resumen de la primera parte y luego vamos a ver de la infancia a la niñez, objetivos de la formación y procedimientos de esta formación. Así que vamos entonces a nuestro descanso.